grandes seres de la jerarquía pueda descender a nuestro grupo. Que esa bendición y amor se difunda a todos los seres y a todas las criaturas, aliviando todo sufrimiento y eliminando toda ignorancia. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que nos dieron al mundo, la teosofía y la sociedad teosófica, nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Tienen la palabra ustedes. Comenzaremos el estudio de esta bella obra, la biografía de nuestra querida y siempre viva Lelinka Elena Petrovna. Capítulo 9, nos dan una extraña visita. Mientras HPV se encontraba aún en el Tíbet, su tía Nadia tuvo una extraña experiencia en Odessa. Años después, en París, Nadia escribió al respecto a Olcott, que se encontraba entonces en Londres. Su carta, fechada un 26 de junio de 1884, traducida de francés, dice en parte: cuando mi sobrina Elena se encontraba del otro lado del mundo, Tíbet, ni un alma sabía dónde estaba, lo que nos afligió enormemente. Todas nuestras búsquedas habían finalizado en nada. Ya la creíamos muerta. Cuando creo que fue alrededor de 1870, o posiblemente después, recibí una carta de aquel que creo le llaman KH, que me llegó de la manera más misteriosa. Fue un tipo que después desapareció. La forma más misteriosa e incomprensible, a través de un mensajero de apariencia asiática que llegó a la casa, que desapareció ante mis ojos. Todavía tengo esta carta en Odessa, que me decía que no temiera nada y me anunciaba que ella estaba segura. Inmediatamente regresé y la envié a usted, a Olgo. Estaré muy feliz si puede serle de alguna utilidad. Le ruego excusarme, pero es difícil, por no decir imposible para mí, comprender cómo pueden existir personas tan estúpidas como para creer que tanto mi sobrina, Elena, como usted, Olcott, han inventado a los hombres a que llaman los maestros Mahatmas, grandes almas, más grandes, gran espíritu. No sé si lo habéis conocido personalmente, Akache, durante mucho tiempo, pero mi sobrina me habló mucho de ellos hace algunos años. Tuvo contacto en Oriente. Ella me escribió que debía encontrar nuevamente y renovar sus relaciones con varios de ellos. Aún antes de escribir Isis, 77 fue, 1800. ¿Por qué habría de inventar estos personajes? La gran pregunta. ¿Con qué finalidad y qué bien podría haberle hecho si no existiesen? Dale, Milce. Si yo, que siempre he sido y espero continuar siendo un ferviente cristiano, creo en la existencia de estos hombres, aunque me pueda negar a creer todos los milagros que se les atribuyen. ¿Por qué los demás no creen en ellos? Perdón. Puedo verificar por lo menos la existencia de uno de ellos. ¿Quién podría entonces haberme escrito esta carta para hacerme sentir seguro en el momento en que tenía la mayor necesidad de tal consuelo, salvo que haya sido uno de estos adeptos mencionados? Es verdad que la escritura no me es conocida, pero la manera en la cual me fue enviada fue tan fenoménica que nadie más que un adepto en la ciencia oculta podría haberlo efectuado. Me prometió el regreso de mi sobrina y la promesa fue debidamente cumplida. Sin embargo, la envío a usted y en 2 semanas la recibirá en Londres, llamada 75. Dice Jinarajadasa, editor de las Cartas de los Maestros de Sabiduría en Adyar, Madras, India, Casa de Publicaciones Teosóficas, 1973, en el tomo debe ser 84-85, la página 132 o 134.
10 días después, la carta y su sobre fueron enviados a Olcott, ambos escritos en francés sobre papel de arroz hecho a mano, utilizado en Kashmir y en Punjab. Ella decía: a la honorable, muy honorable dama Nadia Nadjeda Andreguna Fadeu, Odessa. Los nobles familiares de Madame Blavatsky no tienen ninguna causa para preocuparse. Su hija y sobrina no ha abandonado este mundo de manera alguna. Ella vive y desea hacerle saber a aquellos que la aman que está bien y se siente muy feliz en el distante y desconocido retiro que ella ha elegido para ella misma. Ella ha estado muy enferma, pero ya no lo está más, debido a la protección del señor Sangias. Y ahí hay una llamadita que ella ha encontrado devotos amigos que la cuidan física y espiritualmente. Que las damas de su casa, por tanto, tengan calma. Antes de pasar 18 lunas nuevas, ella regresará a su familia. En el sobre, con la letra de Nadia en ruso, están las palabras en lápiz recibidas en Odessa, 7 de noviembre, calendario ruso, sobre Dionlinka, posiblemente desde el Tíbet, 11 de noviembre de 1870, Narjadesa. La comunicación se publicó primero en 1885 en un informe del Consejo General de la Sociedad Teosófica e incluyó este comentario. Tanto la nota como el sobre están escritos en la letra ahora familiar del Mahatma K.H. Así que aquellos que pretenden que Madame Blavatsky inventó ambos Mahatmas y su escritura deben descartar el hecho de que ambos eran conocidos de la familia de Madame Blavatsky 5 años antes que se fundara la Sociedad Teosófica en América. Muchas personas, o sea, esto lo voy a leer de nuevo, tanto la nota como el sobre están escritos en la letra ahora familiar del maestro K.H. Así que aquellos que pretenden que Madame Blavatsky inventó ambos Mahatmas y su escritura deben descartar el hecho de que ambos eran conocidos de la familia Blavatsky 5 años antes que se fundara la Sociedad Teosófica en América. Muchas personas, tanto en Europa como en India, han comparado cuidadosamente esta nota con otras recibidas a través de la urna de Adyar y en varios otros lugares en forma fenoménica, y las voluminosas cartas KH en posesión de Signet y han encontrado que la escritura es absolutamente idéntica, llamada 78. Dice, informe del Consejo General de la Sociedad Teosófica, en 1885, que me lo comí. Archivos de Adyar, la Sociedad Teosófica de Adyar, Madras, India. Hasta Frederick Miers, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, informando sobre la carta a la tía de HPV, establece: yo he visto esta carta, por cierto, parece ser la escritura de KH, llamada 79. Informe del Comité de la Sociedad. ¿Quieres que siga leyendo? Para que tú descanses. Bueno. Bueno, gracias, Víctor. Leíste la 79, ya el primer informe del Comité de la Sociedad para Investigaciones Psíquicas, dedicado a investigar la evidencia para los maravillosos fenómenos ofrecidos por ciertos miembros de la Sociedad Teosófica. Londres, Inglaterra, sin fecha, muy posiblemente 1884-85, debe ser página 115. Yo no sé qué será el 115. En una carta a sus familiares,
abro un paréntesis ahora, antes en posesión de los Elrond y ahora en Adiar, cierra el paréntesis, HPB dice a su familia que su maestro tenía un profundo respeto por el espíritu de las enseñanzas de Cristo y que además ella había pasado 7 semanas en un bosque no lejano a las montañas, Karakoram, donde había permanecido aislada del mundo y donde su maestro era el único que la visitaba diariamente, ya fuera astralmente o de otra manera que ella no estableció. Mientras estaba allí, se le había mostrado en un templo cueva una serie de estatuas representando a los grandes maestros del mundo. Entre otros, en uno de los pasajes subterráneos había una enorme estatua de bronce de Jesús, perdonando a María. Magdalena. Magdalena. Al lado había una estatua de Buda dando agua de su mano a un pordiosero. También una del Buda que bebía de un pozo con una copa que le extendía una prostituta, una paria. Esto yo lo sé, parecido a lo del samaritano. 80. Blavatsky, Carta a la Familia, El Camino Pat, enero de 1895, página 288, que sea una de las más célebres de Jesús, que fue a un pozo y le pidió agua a una samaritana, que eran enemigos los judíos, los samaritanos, como se hoy en día los judíos con los árabes. Entonces, ahí estuvieron hablando y le dije que tengo un agua en la cual si tú tomas nunca más tendrás sed, le dice. Dame esa agua, le decía, porque yo no quiero ir a este pozo, pero era un agua espiritual que estaba hablando eso. Bueno, lo mismo pasa con Buda, este relato que estaba bebiendo agua del pozo de una prostituta. Jesús le pregunta cuántos maridos tiene, que tenía varios, le dijo. Bueno, un capítulo, ahí termina el capítulo, esto yo lo sé. Bueno, eso se pasaba en esa cueva donde Elena estaban cuidando física o astralmente, y ahí estaban las estatuas de los grandes salvadores. Capítulo 10, tiempo de espera. Pasaría un año para abandonar el Tíbet y HPB se reuniera con sus familiares en Odessa. Mientras tanto, ella viajó por el cercano y Medio Oriente, los drusos del Líbano. Ella habla de ir a Chipre, la isla y Grecia, donde encontró por primera vez al maestro Hilarión, que no es muy... Me recuerdo, le ¿Hola? comenté, ¿Quién está hablando? mil disculpas. Cierra el micrófono, hermano. Bueno, este maestro Hilarión lo vemos que no es muy conocido como KH o M. Hilarión, dice 81. Blavatsky, cartas de HPB a CINET 153, NEF, Memorias Personales de HPB, Blavatsky, página 311. El maestro Hilarión se lo encontró, según la condesa de Westminster, fue una de las 12 discípulas. Ella estudió con varios maestros en Siria y en Egipto. Dicen que se le apareció Jesús en una de esas y le regaló un escapulario que él estaba ahí. Y entró en contacto con muchos de la fraternidad. 82. Raxon, el masón, 2, Madame Blavatsky, el espiritualista, abril 5 de 1878, una revista espiritual. De que tuvo contacto con muchos adeptos, no hay duda en mi mente, escribe el doctor Raxon, que Madame Blavatsky conoció a muchos, si no todos los ritos, ceremonias e instrucciones practicadas por ese movimiento, los drusos del monte del Líbano en Siria, que eso lo comenta en Isis Simbelo, que estuvo con los drusos. O sea, conocía los ritos, las ceremonias, esas sociedades secretas, porque me habla de cosas que solo conocen los pocos favorecidos que han sido iniciados. Ella lo fue en ese sentido. 83. Blavatsky, cartas de HPB a CINET, 153, 215. Filosofía de Los Ángeles, California, primavera del 55. CINET, Incidentes de la Vida Man, página 157. Así que conoce, porque solamente los pocos favorecidos que han sido iniciados conocían esos ritos y esas ceremonias. Jackson mismo había sido iniciado según quién en América. Edición que cubre 3 siglos de 1609 a 1896. Para todos los grandes iniciados de Occidente, Paracelso, Eugenio Filaleteos, etc.
En Grecia, en el puerto de Siracusa, Arquímedes, HPV abordó el SS Eunomia, barco hacia una de las islas de Ionia. Su último destino era el amado Cairo, Egipto. Sin embargo, el barco que transportaba pólvora y fuegos de artificiales voló en medio del viaje. Esta es una de sus célebres aventuras. En ese momento, Lois de Londres dio la fecha como el 6 de julio de 1871. De los 400 pasajeros solamente escaparon 17. 4. Sacado en EF, Memorias Personales de HPV, página 175. O sea, de 400 solo 17 se salvaron. El maestro le dijo, dicen, de que se tirara al agua antes de la explosión y ella obedeció. Por eso no fue consumida por la llama. Las posesiones y dinero de HPV se perdieron. El gobierno griego proveyó a los sobrevivientes con pasajes a sus destinos. 85. Collected Writing, escritos coleccionables, tomo 6, página 290. Basado en las cartas que les mostraron sus familiares, Cine relata la historia ocurrida durante ese periodo. En 1871, la Madame escribió desde el Cairo para decirle a sus amigos que ella había regresado recién de India y que había naufragado en alguna parte en Pasan, cerca de Especia. Ella debía esperar en Egipto algún tiempo antes de regresar al lugar. Mientras tanto, se decidió establecer una sociedad espiritista para la investigación de los medios y fenómenos según las teorías y filosofías de Allan Kardec, el padre del espiritismo. Puesto que no había otra manera de dar oportunidad a la gente para que vieran por ellos mismos cuán equivocados estaban, al que no creían. Ella primero daría libre juego a una enseñanza ya establecida y aceptada luego cuando el público viera que nada se obtenía de ella. Ofrecería sus propias explicaciones. Para lograr este objetivo, ella dijo, estaba dispuesta a sufrir cualquier problema hasta permitirse ser considerada por un tiempo como una medium incapaz de realizar los fenómenos. Ellos no conocen nada mejor y a mí no me hace daño, porque muy pronto les mostraré la diferencia entre un medium pasivo y un actuante activo, explicó. Esta sociedad dicen que fracasó porque había mucho fraude, en que ella fue una decisión que tuvo con esa sociedad espiritista. Unas pocas semanas más tarde, dice Cine, envió una segunda carta a sus amigos. En esta se encontraba llena de disgustos por la empresa y había probado ser un perfecto fracaso. Parece que ella había escrito a Inglaterra y Francia por un medio, pero sin éxito. En el Despois de Cause se había rodeado de medios amateurs, espiritistas franceses, que eran novatos, en su mayoría vagabundas baratas, cuando no aventureras detrás del ejército de M, de Lícer, y trabajadores del canal de Suez, que estaban haciendo para conectar el Mediterráneo. Ellas robaron el dinero de la sociedad, escribió, bebieron como esponja y las descubrí engañando vergonzosamente a nuestros miembros que venían a investigar los fenómenos psíquicos con manifestaciones trucadas. Sufrí escenas desagradables con varias personas que me hacían a mí sola responsable de todo esto, así que las expulsé. La sociedad espiritista no duró 15 días. Es un montón de ruinas majestuosas, pero tan sugestivas como la de las tumbas del faraón. Para finalizar, ajá, dale. Yo sigo. Para finalizar la comedia. Bueno, si querés yo sigo un ratito, si me agarra la tos. Bueno, dale. Le quería preguntar a Ernesto, ¿cómo es que se pronuncia Nayadeya? ¿Cómo es Nayadeya Andrenewa? Nayesna, Andreyena de Fadeyet. Repetime. Nadeshna. Ese era el nombre de ella. Oh, es de la familiar, Nadeshna. Bueno. Pero yo me refería a su familia, a todo el... Porque es Nayadeya Andrenewa Fadeu.
¿A qué se refiere? ¿A toda la familia de ella? No, no, es el nombre del familiar que ella tenía, que era su tía, pero que se crecieron como hermanas las dos, porque eran casi de la misma edad. Era como su confidente, su prima, su tía. Ah, no lo había entendido. Yo creía que ella con la familia se hacía llamar así. Mirá vos, perdón. Bueno, gracias por sacarme la duda. Dice, para finalizar la comedia con un drama, casi me disparó un loco, un griego que había estado presente en las dos únicas sesiones públicas que mantuvimos y se había poseído, supuse, por algún fantasma maligno. El original de la última carta se encuentra en los archivos de la Sociedad Teosófica en Adiar y concluye con estas palabras. Juro poner fin para siempre a tales secciones. Ellas son demasiado peligrosas y yo no tengo la práctica suficiente ni la fuerza para controlar las apariciones malignas que pueden llegar a mis amigos durante ellas. Luego de dejar el Cairo, Blavatsky viajó a Siria, llamada 88. Blavatsky, H.P.B. Blavatsky en el Collective Writing 14488. Viajó a Siria, Palestina y Constantinopla. Finalmente alcanzó su familia en Odessa en julio de 1872. Después de las 12 lunas nuevas o 16 luna nueva, decía, ¿no? Donde permaneció durante 9 meses hasta abril de 1873, la llamada 89. Blavatsky, HPB, habla en 1.192.193. Todo lo que se sabe de este periodo es un incidente que más tarde HPB recordaba en una carta a Nadia. Jamás olvidaré un día característico, o más bien una noche. En Odessa, en nuestra casa, durante la cena, la tía Catherine de Witt discutía conmigo sobre religión y decía firmemente que ningún judío o adorador de ídolos podría jamás entrar al reino de los cielos y que jamás se me encontraría allí. Desde este mismo momento comencé a pensar sobre estas palabras. Si hasta tía, pensé, una mujer tan buena, noble y justa, está tan ciega por la fe cristiana que puede creer en tan terrible y espantosa injusticia de Dios, entonces, ¿cuáles serán las creencias de otros cristianos, muchos de los cuales no son merecedores ni de su pequeño pulgar? Las diferencias en los dogmas religiosos fueron creados no por santos, sino por mortales, pecadores, y dividir a la humanidad en naciones y razas enemigas. Si no hubiera dogmas, tampoco habría protestantes, católicos, budistas, brahmanistas, etc. Todos creerían en un Dios único, todos se considerarían hermanos. Ellos se avergonzarían ante el resto de sus hermanos de matar y dañar a los demás en las guerras, de torturar a otros como bestias y de crear un infierno para otros, llamada 90. Desde Odessa, Olcott, me la comí. 90, Olcott, hojas de un viejo diario en la tercera edición, revisada en el tomo 1 en la página 27 y 28. Está interesante lo que está diciendo ahí acerca de que si no hubiera dogmas, todos los seres humanos fueran hermanos, no habría tanta división religiosa, católicos, musulmanes, budistas, brahmanistas. Y comenzó con el prejuicio que tienen muchos de que ni un judío está en el reino de los cielos, por lo que le hicieron a Jesús. Sí, no estarían todos divididos y no nos avergonzaríamos de matar y dañar a los demás en las guerras, ¿no?
Desde Odessa, HPV fue a Bucaret a visitar a un amigo y luego a París, donde vivió con su primo Nicolai von Ham. Entre sus amigos había una médica, la doctora Lydia Marquette, quien 2 años antes en Nueva York describió las actividades de Blavatsky mientras estaba en la capital francesa. Esto a requerimiento del coronel Olcott, perturbado por los comentarios de que HPV llevaba una vida salvaje en París, la doctora escribió: Nueva York, 26 de diciembre de 1875. Estimado señor, en respuesta a su solicitud, debo decir que conocí a Madame Blavatsky en París durante 1873. Ella vivía en la Rue du Palais en un apartamento con su hermano primo M. Ham y su íntima amiga M. Lecourt. Estuve con ella casi diariamente y en verdad pasé buena parte de mi tiempo con ella cuando no me encontraba en hospitales o dando conferencias. Estoy capacitada, en consecuencia, de afirmar con positivo conocimiento cómo era su conducta. Me da gran placer decir que esa conducta era excepcional y como para considerarla con el mayor de los respetos. Ella pasaba su tiempo pintando y escribiendo. A menudo salía de su habitación. Tenía pocos conocidos, pero entre ellos se encontraba Mr. y Madame Leimer. Estimo a Madame Blavatsky como una de las damas más estimadas e interesantes que jamás encontré, y desde mi regreso de Francia se ha profundizado nuestro conocimiento y amistad. Respetuosamente, L.M. Marquette, doctora 91. ¿Llamada 91 o...? Sí, Olcott, hojas de un viejo diario, en la edición es revisada, 1.20 de Blavatsky, cartas de HPV Blavatsky a Cine. Olcott relata cómo fue que Blavatsky abandonó París hacia Nueva York. HPV me dijo que ella había venido a París intentando establecerse por una temporada bajo la protección de un pariente. Continúa vos si querés. Un día había recibido una orden perentoria de sus maestros, ir a Nueva York y esperar por órdenes futuras. Al día siguiente, ella se embarcó con apenas un poco más de dinero de lo que costaba su pasaje. 92. Blavatsky, HPV, escrito coleccionable, tomo 14, página 488. Vera escribe algo similar. Junio 1873, ella, HPV, se encontraba en París, donde había tratado de permanecer durante algún tiempo, cuando repentinamente recibió una carta, una recomendación que no tenía el deseo ni la posibilidad de resistir, como ella nos explicó en su correspondencia, de uno de sus maestros de la carta del lejano oriente, para que se dijera a América. Hacia fines de junio, HPV navegó hacia Nueva York. Ocurrió un incidente cuando ella estaba en el barco, registrado años después en el New York Times, el 6 de enero de 1889. William George, que había vuelto recién de visitarla en Londres, fue entrevistado por un periodista. Al describir su apariencia, él dijo: sus características más aparentes son por igual energía y gran generosidad. Al mirarla uno se puede dar cuenta de que es exactamente la clase de mujer que hizo lo que ella hizo hace 12 años atrás, cuando vino aquí desde Francia. Ella llegó al Havre con un boleto de primera clase para Nueva York, el barco, y solamente $2 o $3 de resto. Jamás había llevado mucho dinero. Cuando subió al barco, vio a una pobre mujer acompañada por 2 niños pequeños, sentada en el muelle y llorando amargamente. Entonces, célebre este episodio. ¿Por qué llora?, le preguntó. La mujer respondió que su marido le había enviado desde América el dinero suficiente para que ella y los niños viajaran a su encuentro.
Ella lo había gastado todo comprando boletos que resultaron ser falsos. No sabía si volvería a encontrar quien tan despiadadamente la había defraudado y se encontraba sin un penique en una ciudad desconocida. Venga conmigo, dijo Madame. Se dirigió directamente a la gente de la compañía naviera y lo convenció de cambiar su boleto de primera clase por boletos para el puente para ella, la pobre mujer y los niños. Cualquiera que alguna vez haya cruzado el océano en el puente entre una multitud de inmigrantes conocerá la magnitud de tal sacrificio para una mujer de fina sensibilidad. Fue la última clase, 93. Westminster, La Condesa, Reminiscencias, página 147, Olcott, Hojas de un Viejo Diario, tomo 1, página 28-29. Marion Mead sabía que durante el cruce el barco experimentó mares demasiado agitados y tormentosos que causaron daño a la máquina y hubo un retraso de 4 días en el mar. En los barcos emigrantes, añade, el puente solo podía alcanzarse trepando una escalera a través de un agujero. Una escotilla en la cubierta del barco. Estas escotillas no ofrecían ventilación y en tiempos pesados, cuando se necesitaba aire, estaban cerradas. 2 semanas de falta de aire, de sobrepoblación, falta de servicios sanitarios y contaminación de la comida y el agua, así como la siempre presente posibilidad del naufragio, se añadieron a la deplorable miseria. Recordando la traumática experiencia, HPV abordó el SS Eumonia. Uno solo puede pensar que el cruce del Atlántico fue una pesadilla. 94. Mead, Madame Blavatsky, La mujer detrás del mito, página 98. Eso muestra su gran generosidad que tenía por los menos favorecidos. Pero la mujer y sus niños, sin embargo, era mucho mejor estar a bordo que pidiendo peniques en una ciudad desconocida. Parte 4. Oye, Ernesto. Ajá, hola. Ernesto. Hola. Déjame hacerte una pregunta que yo siempre lo tengo ese en mi cabeza. A ver si tú, ya que llegamos a un punto ahí. ¿Existe en estos momentos alguna persona que se parezca a la Blavatsky? Eso es muy difícil. Ella fue escogida. Dicen que los maestros miraron 200 años antes que ella naciera y 200 años después y dicen que no había nadie que tuviera estas condiciones para realizar la labor que le fue encomendado a ella. Fue un gran periodo de espera, porque en ella se mezclaba tanto la fortaleza física de sus ancestros que habían sido los conquistadores de Moscú, los Dolgorovki, y preocupaban no formar un imperio material, sino un imperio espiritual que es todavía más terrible llevar sobre los hombros. Es muy complicado, es muy difícil decir eso. Hoy en día difícilmente se encontrará a alguien como ella. En su tiempo ella fue la más conocida en el siglo XVIII, XIX, y fue llenada de críticas, por todas partes la atacaban, los espiritistas, los cristianos, los católicos, los masones, ocultistas, de todo el mundo. Tenía guerra, y cuando se fue a la India, ya sabemos lo que pasó allá con los Column, lo mismo, porque ella era portadora de la verdad. Y como Jesús y como todos los grandes, deben sufrir tanto por dar este gran regalo que nos dio ella a toda la humanidad. Está bien, está bien. Gracias. Vale. Dice, estamos en parte 4, América, tierra de principiantes. Capítulo 1, primeros días en Nueva York. Cuando durante el verano de 1873 HPV llegó a New York, no fue con el asombro y conmoción que siente un inmigrante, porque ella había estado antes ahí. Sería otro viaje de aventuras. A ver quién sigue. Melce, ¿estás ahí? Cerra el micrófono. Sí. Hoy ella había venido a quedarse. Sí, tenía el micrófono apagado, perdón. Y ella había venido a quedarse. ¿Lo sabía ella misma? La única información que tenemos es que un año después, el 22 de septiembre, ella obtuvo sus primeros papeles de naturalización para la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero ese uno es un
Primeros papeles de naturalización de HPV fechados el 22 de septiembre de 1873. Sus papeles de ciudadana están firmados Helen P. Blavatsky, fotocopia Archivos Nacionales, Rama, New York. En vista de su historia de constantes viajes, los familiares de Blavatsky se sorprendieron, recordando. Más tarde, Vera dice, una vez que ella encontró un propósito meritorio de todos sus esfuerzos, se detuvo instantáneamente como un barco sin destino que llega al puerto indicado y tira el ancla con confianza para no deambular más. Ella permaneció fiel a este trabajo toda su vida. Cuando reconoció en él la tarea para la cual estaba destinada, ofreció su salud, tiempo y alma. Ella acostumbraba decir, los ideales y la fe se han perdido casi en todas partes. Miren ustedes qué bien para estas épocas. Los ideales y la fe se han perdido casi en todas partes. La pseudociencia los ha destruido. La gente de nuestro siglo exige fortaleza científica, pruebas científicas de la inmortalidad del espíritu. La ciencia esotérica antigua se la dará, llamada 2. En Blavatsky, Cuevas y Selvas del Indostán. La historia de que HPV abandonó Francia con un aviso de un solo día no fue, como algunos creen, una idea tardía, sino simplemente la verdad y recibió corroboración luego de su muerte. Olcott escribe, habíamos estado parando en Adyar, una dama americana, Miss Anna Ballard, periodista veterana, miembro vitalicio del Club New York Press, había encontrado HPV en el curso de su vida profesional durante la primera semana de su llegada a Nueva York, durante la conversación, entre otros hechos sin importancia, Miss Ballard mencionó casualmente 2 encuentros que le había solicitado que redactara. Esto es lo que escribió. Adyar, 17 de enero de 1892. Estimado coronel Olcott, mi conocimiento de Madame Blavatsky data de aún antes de lo que usted supone. Yo la encontré en el mes de julio de 1873 en New York y no había pasado ni una semana de su llegada en barco. Yo entonces era periodista del New York Sun y se me había encargado escribir un artículo sobre un tema ruso. En el curso de mi búsqueda, un amigo me informó sobre el hecho de la llegada de esta dama rusa y yo la busqué comenzando una relación que duró varios años. En nuestra primera entrevista, ella me dijo que no tenía intención de abandonar París y venir a América hasta la misma mañana antes de su embarco, pero no me dijo por qué vino o quién la apresuró. Recuerdo perfectamente bien que ella dijo con un aire de alegría, he estado en el Tíbet. No puedo descubrir por qué ella pensaba que esto era más destacable que cualquier otro de los viajes a Egipto, India y otros países, pero ella lo dijo con un énfasis y una animación especiales. Ahora yo sé, por supuesto, lo que significaba. Hojeando los periódicos de esa época, Fritz Kuhn, editor del Main Current, descubrió un ítem sobre HPV en el Tribune de New York el 26 de septiembre de 1873 y escribió: la mujer era conmovedora, mucho antes de cualquier glamour que surgiera a su alrededor. El escritor del Tribune relata una historia de una noble dama rusa
que viajó en el puente porque compartió su pasaje de primera, entre paréntesis, de primera clase, con una pobre inmigrante llamada 4. En el Teósofo Mundial, Los Ángeles, California, diciembre del 31 de 1973. Respecto a la circunstancia de la vida de Blavatsky y las personas con las cuales vivió durante este periodo, se conoce poco hasta que apareció Reminiscencias de H.P.B. Blavatsky en 1873, de Elizabeth Hume, en el Teósofo de diciembre de 1931. A partir de la descripción de la señorita Hume de New York en los años 1870, esa ciudad parecía una pobre elección como lugar de nacimiento para un movimiento mundial, cuando Londres y París eran los centros reconocidos de la cultura occidental. Nueva York en 1872, comparada con la ciudad de hoy, era pequeña. Se llegaba al norte de la isla de Manhattan en vehículos de caballos. Los carruajes públicos tardaban horas para el viaje. No había puentes sobre los ríos. O Hudson, si se necesitaba cruzarlos, se utilizaba un ferry. Por supuesto, no había rascacielos. La ciudad baja estaba dominada por la cúpula de la iglesia de la Trinidad. El hito más conspicuo, millas a la redonda. Continuamos, Ernesto. Sí, el pico más sobresaliente es conspicuo. Y sabemos que Nueva York, bueno, comparado con París y Londres, eran los centros culturales de Occidente. Se preguntaban por qué Nueva York iba a ser. El extremo norte de la isla se componía en su mayoría de farallones de granito, aún no excavados en calles, siquiera hasta la calle 40 es. Había cuanto rodado sólido desde la tercera a la segunda avenida, sobre el cual habían construido viviendas precarias, y las cabras y los niños vagabundos jugaban. La segunda y la tercera avenida no estaban trazadas, en algunas secciones no reclamadas todavía de las aguas del East River. Las avenidas Quinta y Broadway eran bien transitadas, y cuando se inauguró el Central Park, el año de la llegada de HPV, había 10 millones de visitantes. Las costumbres y pensamientos de la gente se parecían a los de hoy, tanto como se parece esa ciudad de casas pequeñas a la ciudad actual de rascacielos. Darwin y la teoría evolutiva eran temas actuales de fuerte disputa. El mono. Recuerdo el sermón de nuestro clérigo, un anciano caballero muy gentil, sobre el horror que había golpeado la ciudad. Un teatro de Brooklyn se había quemado la semana pasada y habían muerto 300 personas. En su mayoría mujeres y niños. El clérigo nos dijo que Dios, en su justa ira, como el diablo, había enviado el fuego para castigar la frivolidad que había ahora en un lugar tan maligno como Nueva York. Que Dios más perverso es. Hasta en los temas sociales eran victorianos muy respetables, la era victoriana de Inglaterra. No había, por supuesto, mujeres de negocio. Pocas, muy pocas comenzaban a ser escuchadas, clamando por sus derechos. Pero las mujeres que debían ir al mundo a ganar su dinero eran maestras, telegrafistas, siervas y trabajadoras de varias clases en pequeños comercios, que pagaban muy mal. Una dama que viajara sola no era recibida en los mejores hoteles, siendo mirada como bajo sospecha cuando la acompañaba un pariente masculino, que eran amantes, posiblemente. Esta dificultad para encontrar acomodo condujo a HPV a la casa en la cual la encontré. Siempre me he preguntado cómo ella, una extraña en New York, lo había descubierto. La casa misma era única y producto de esa era particular. En aquellos días era difícil para las mujeres trabajadoras respetables de pocos medios encontrar un lugar apropiado en el cual vivir. Así que un grupo de ellas, alrededor de 40, realizó un pequeño experimento en vivienda cooperativas. Ellas alquilaron una casa para alojamiento en Madison Street 222, sobre el lado inferior del East Side, lado oeste. Una de las primeras construcciones en Nueva York, creo. El experimento cooperativo
sin capital ni eficiencia empresaria, como respaldo falló durante solamente unos meses. Mi madre y yo pasamos el verano de 1873 en Saratoga, con el objeto de estar listas para cuando se reiniciara el colegio. Fue enviada a casa en agosto a la casa de Madison Street, donde tenía una amiga que me tomaría bajo su amistosa protección. Y allí encontré a la madame. Hasta donde sé, esta era su primera vivienda en Nueva York. Ella tenía una habitación en el segundo piso y mi amiga un cuarto próximo igual. Así que se hicieron amigables vecinas. Siendo una cooperativa familiar, todos conocíamos a los demás familiarmente y teníamos una habitación cercana a la puerta de calle como sala u oficina. Mi pequeño apartamento estaba directamente opuesto, así que vi bastante a la madame, que se sentaba en el office gran parte de su tiempo, pero solía sentarse sola. Ella era como un magneto, lo suficientemente poderoso, un imán, para reunir alrededor de ella todos los que pudieran venir, como el sol con los planetas. La día a día sentada allí, arrollando sus cigarros y fumando incesantemente. Ella era, por cierto, una figura poco usual. Creo que debe haber sido más alta de lo que parecía. Ella era tan ancha, hay una nota, pero no aparece. Aparece por acá, por acá. Ella era tan ancha, toda su apariencia señalaba la idea de poder. Sangre extraordinaria. Había alguna clase de excitación reprimida en la casa por su presencia, como afectaba la atmósfera ahí. Una excitación totalmente placentera y algo teñida con un poco de asombro. Nunca miré a Madame como una maestra en ética. Ella era demasiado excitable para una cosa. Cuando las cosas le parecían incorrectas, ella expresaba su opinión sobre ellas con un vigor muy perturbador. Me decía la verdad, lo más importante, la verdad. Jamás la vi enojada con ninguna persona o cosa con extremo. Sus objeciones eran impersonales sobre ellos. Ante un dilema físico o mental, uno instintivamente recurría a ella, porque no se sentía que tuviera miedo. Su falta de convencionalismo, su gran sabiduría, amplia experiencia y buena voluntad, su simpatía por los más necesitados, todo esto lo reunía a ella. Mi amiga, la señora Parker, una dama irlandesa, escocesa, lógica, equilibrada, de 30 años, se sorprendió muchísimo cuando Madame le dijo incidentes de su vida, los cuales, dijo mi amiga, solo conocían ella y gente fallecida. La señorita Parker había perdido a su madre hacía muchos años y cuando pidió a Madame que la pusiera en contacto con su madre, Madame dijo que era imposible para ella hacerlo porque su madre estaba absorbida en sus cosas superiores y había progresado más allá de todo alcance. Madame se describía continuamente a sí misma como bajo la autoridad de poderes invisibles. En ese tiempo, el espiritismo estaba bastante en boga y la gente que la rodeaba pensaba que estos poderes invisibles eran sus espíritus guías. Esta era la conclusión más natural para la gente que jamás había escuchado o visto directamente poderes fuera de la iglesia o entre los espiritistas. En este momento, Madame tuvo muchos problemas de dinero. El ingreso que recibía regularmente de su padre en Rusia se había detenido y ella estaba sin un penique. Algunas de las personas más conservadoras de la casa sugirieron que ella era, después de todo, una aventurera y que la falta de dinero era lo que podía esperarse, pero mi amiga, la señorita Parker, quien ella llevó con ella al cónsul ruso, me aseguró que ella era realmente una condesa rusa. Y ahí hay una llamadita que dice, cuando viajaban por Europa, tanto HPV como su tía Nadia firmaban los registros de hotel
como condesas. La prima de HPV era la condesa White. Acá. Entonces, pero voy a leer desde el punto. Algunas de las personas más conservadoras de la casa sugirieron que ella, después de todo, una aventurera, que la falta de dinero era lo que podía esperarse, pero mi amiga, la señorita Parker, quien llevó con ella al cónsul ruso, me aseguró que ella era realmente una condesa rusa, que el cónsul conocía a su familia y que había prometido hacer todo lo que pudiera para comunicarse con ella y ver cuál era la dificultad. Puedo señalar aquí que la suspensión de la renta enviada por su padre se debía a su fallecimiento y el tiempo que en consecuencia se requería para arreglar sus asuntos y que este retraso continuo hasta que Madame abandonó la calle Madison 222. ¿Qué número donde vivía, no? 222. El propietario de la casa era un señor Rinaldo, quien recolectaba personalmente sus alquileres y así conoció a nuestra gente. Como todos, se interesó en HPV y le presentó dos jóvenes amigos suyos. Ellos venían a menudo a verla y la ayudaban con sugerencias prácticas y le daban trabajo. Ellos le consiguieron el diseño de propagandas para ellos y otros. Creo que estos caballeros tenían una fábrica de camisas y collarines, porque recuerdo que la propaganda era de pequeñas figuras vestidas con collarines y camisas de sus manufacturas. Creo que eran los primeros dibujos de propaganda usados en Nueva York. Madame también realizó trabajos ornamentales en cuero, produjo algunos modelos finos y complicados, pero no se vendieron y abandonó el trabajo en cuero. Olcott relata que cuando HPV vivía en Madison Street, también se mantuvo haciendo corbatas o flores artificiales. Ahora no recuerdo cuáles, para un generoso hebreo negociante. Ella siempre me habló con gratitud de este pequeño hombre, llamado 5. Wolcott, Hojas de un viejo diario, tercera edición, revisada en el tomo 1, página 20. La señorita Hume recuerda que un poco después escuché que HPV fue a Ithaca para darle al profesor Corson de la Universidad de Cornell un anillo confiado a ella por uno de sus misteriosos directores. Irán Corson era un espiritista destacado. Su hijo Eugenio, un médico, publicó un volumen de la correspondencia de HPV con su padre. En su segunda carta, fechada el 16 de febrero de 1875, ella escribe, y continúas vos. Estoy aquí en este país enviada por mi logia, en nombre de la verdad del espiritualismo moderno. Y es mi más sagrado deber develar qué es y exponer qué no es. Quizá llegue aquí con 100 años de anticipación. Era una muerte del futuro. Porque la gente parece interesarse cada día menos por la verdad y cada vez más por el oro. Y así mi débil protesta y mis esfuerzos no serán avalados. Dicen, y sin ver lo que ella escribe para el futuro. Dice, repito, es para el futuro. Ella aseguró al profesor que su interés en el espiritualismo surgía no a través de los siempre mentirosos, tramposos medios, instrumentos miserables de los espíritus no desarrollados, elementales, de la esfera inferior, el antiguo Hades. Mi creencia se basa en algo más antiguo que los llamados de Rochester, que despertaron, fueron donde empezaron los fenómenos psíquicos, a que las piedras, a que las mesas ya tronaban con ruidos, que los llamados de Rochester, y se origina en la misma fuente de información usada por Raimundo Lulio, Pico de Mirandola, gran espiritualista que fue al Vaticano una vez y fue por unos carteles, Cornelio Agripa, el gran mago, Roberto Floyd, Henry Filaleteo y el gran profesor platónico de Cambridge, Henry Moore. Todos los que siempre han buscado un sistema que pueda descubrir lo más profundo de la naturaleza divina y mostrarles el verdadero nudo que sujeta todas las cosas juntas, nudo gordiano.
Por último, encontré muchos años después satisfechas las ansias de mi mente por esta sabiduría, por esta teosofía. Dice, enseñada por los ángeles y comunicada por ellos para ayudar al destino humano. Esta es una típica frase judeo-cristiana y cabalística. Los ángeles comunicaron la teosofía. Número 6 dice, Blavatsky, hay algunas cartas inéditas de Elena Petrovna Blavatsky editadas por Eugenio Rowling, Carson, London Writer Company, 1920, 127, 28 páginas, 134. Así que los ángeles les transmitieron la teosofía para que ayudara al destino humano. Antes había en teosofía un llamado que dice, 9 meses después, el 17 de noviembre, se fundó la Sociedad Teosófica. 9 meses. Subsecuentemente, varias personas habían acreditado la introducción del término teosofía en ese momento, sabiduría divina. En lo anterior, vemos a HPV usándolo para identificar las enseñanzas recibidas de sus instructores, maestros. No eran ángeles en el sentido cristiano, sino hombres vivientes, adeptos, que funcionaban normalmente en estados superiores de conciencia, mientras vivían en cuerpos de carne y hueso. Qué tremenda expresión. Continuamos el capítulo. Como vos quieras, ya es medio que estamos sobre la hora, faltan 3 minutos, pero como vos quieras. Okay, dice, capítulo 2, el apogeo del espiritualismo. El espiritualismo es repugnante para muchas personas por su asociación con prácticas horripilantes, vudú, nahualismo. Pero la palabra en sí es inofensiva, espiritualismo. Simplemente es lo opuesto al materialismo que estaba devorando la sociedad, la estaba aniquilando, como HP explica en el glosario. El espiritualismo es la filosofía, es la sabiduría, el estado o condición de la mente opuesta al materialismo o concepción material de las cosas. La teosofía, una doctrina que enseña que todo lo que existe está animado o formado por el alma o espíritu universal, el alaya, mente universal. Y que ni un solo átomo en nuestro vasto universo puede estar fuera de este principio omnipresente que está en todas partes, animando todo. Es puro espiritualismo la teosofía. Así la creencia que subyace el nombre, es decir, la creencia en la comunicación constante de los vivos con los muertos, ya sea mediante poderes mediunísticos de uno mismo o de los así llamados medium, no es mejor que la materialización del espíritu y la degradación de las almas humanas y divinas. Los creyentes en tales comunicaciones simplemente deshonran a los muertos y desarrollan un constante sacrilegio. Fue correctamente llamada necromancia, comunicación con los muertos, en los días antiguos. Pero nuestros espiritistas modernos se ofenden cuando les dicen necromancias, cuando se les dice esta simple verdad. El espiritismo moderno comenzó en 1848, con los conocidos como los golpes de Rochester, o manifestaciones psíquicas alrededor de las hermanas Fox, en Estados Unidos, que vivían en Heidelberg, Nueva York, no lejos de Rochester. Toques de la mesa. Sir Arthur Conan Doyle, su gran escritor, en su historia del espiritismo, de 2 volúmenes, observa que este poder era contagioso o descendía como una nube psíquica sobre aquellas personas susceptibles. Era contagioso o se contaminaban como una nube psíquica. En un increíble y brevísimo momento, el movimiento espiritista, con excentricidades y fases de fanatismo, se esparció en todo el país, en Europa y América. Número 7. Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, tomo 1, páginas 77 al 80. Las religiones ortodoxas habían solamente ofrecido trivialidades sobre la inmortalidad y la vida después de la muerte. Los espiritistas creían tener la prueba de todos estos fenómenos. O sea, no eran las religiones que decían que existe todo, pero no probaban nada. Usted, hermano, ajá, dale. El profesor Lawrence Moore observa que no eran exactamente los inmaduros, los pocos educados y los crédulos quienes aparecían en las secciones o círculos espíritas. El número de personas prominentes que asistían a las reuniones... Ay, bueno, que siga Víctor.
un ratito porque tengo que atender. Las reuniones espiritistas eran impresionantes, llamada 8. Hasta distinguidos científicos, como se verá, se habían convencido de los genuinos del fenómeno luego de conducir experimentos controlados. El espiritismo floreció no solo en los Estados Unidos, sino en Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia. El famoso medium Daniel Home fue largamente responsable de su éxito en Europa. Conan Doyle escribe que, abro comillas, el emperador Napoleón III, la emperatriz Eugenia, el zar Alejandro, el emperador Guillermo I de Alemania y los reyes de Bavaria y Württemberg estaban todos igualmente convencidos por los extraordinarios poderes. 9. Doy la historia del espiritualismo. El espiritismo hacía furor en Rusia en la década de 1850 y Vera, en Nadia. Se dedicaban a la escritura espírita y la mesa movible, levitación. Voy a ir un poquito atrás. El espiritismo hacía furor en Rusia en la década de 1850 y Vera y Nadia, ya caí, sí, se dedicaban a la escritura espírita y a la mesa movible, levitación. Sí, yo pensé que eran dos pueblos, pero no, son dos personas, Vera y Nadia. Hasta la calma y equilibrada tía Caterine se unía a los círculos. Cheliboski, Neovaya Simon, 1885, página 7 y 3. Hay que comerse las notas esas. HPV estaba en ese tiempo lejos del hogar. En la década de 1860, las sesiones llegaban a la Casa Blanca. Una de ellas se registra en la biografía de Abraham Lincoln del autor Carl Sandburg. En esta sesión, el presidente permitió estar presente a un periodista junto con el secretario de Guerra Stanton y el secretario de la Marina Sandburg. Cita las numerosas noticias impresas en los periódicos con el encabezamiento "Espiritismo en la Casa Blanca". Carl Sandburg, Abraham Lincoln, los años de la guerra en Nueva York, Jacob Bryce, 343-45. La señora Lincoln era una ardiente espiritista. Oye, para eso. Y el presidente tenía acceso a través de ella a una destacada medium, Nettie Colburn, a quien parece había consultado en momentos de la seria crisis de la lucha por preservar la unión y liberar los esclavos. Natty Colbert Maillard fue Abraham Lincoln espiritualista, Filadelfia, Pensilvania, Harvard, 1891, 70, 74, 82, 193, 129, 72, y así una serie de páginas. Vistazos preciosos en el carácter de Lincoln, provistos por el medium, durante cuyos contactos se perciben vistas superiores en su libro. Una vez se le preguntó cuál pensaba que era el origen del mensaje recibido. Según un testigo, él contestó: no estoy preparado para describir la inteligencia que controla el organismo de esta joven.
Ella ciertamente no podía tener conocimiento, y ahora entre paréntesis, vigílico, de los hechos que me comunica, ni de lo que sucedía en mi gabinete antes que viniera a este círculo, ni de los problemas del frente, ni respecto de los sucesos que solo yo conozco y que no he dicho a nadie, ni son públicos. Llamada 13. Hay que comerse toda esa llamada. Más raro. Fue Abraham Lincoln, espiritualista, 91-92. Recordamos, entre comillas, señaló un testigo de esa época, el comentario general de la opinión pública y la molestia entre los científicos que el espiritismo producía en el momento. Recordamos, entre comillas, recordamos, señaló un testigo de esa época, el comentario general de la opinión pública y la molestia entre los científicos que el espiritismo producía en el momento. Representaba la punta de lanza que abrió la primera brecha en el materialismo en las mentes de la gente y lo hizo pensar. La creencia exclusiva de la existencia solamente de un mundo físico fue duramente conmovida. Helen Pisser, Misión Mundial, HPV, mayo del 66. HPV aplaudió la investigación científica del espiritismo y en su artículo, abro comillas, la evidencia de la ciencia, cierro comillas, en el Teósofo de julio de 1881. Provee una impresionante lista de científicos distinguidos en este campo. Uno de ellos era Alfred Russel Wallace, quien independientemente de Darwin desarrolló una teoría de evolución. En su prefacio, Milagros y Espiritualidad Moderna, él escribe: en el momento en que por primera vez me enteré de los hechos del espiritismo, yo era un escéptico filósofo confirmado. Era un materialista tan al través y tan firme que en ese momento no podía hallar lugar en mi mente para la concepción de la existencia espiritual. Punto suspensivo ahí. Es decir, que eso se continúa. Los hechos, sin embargo, son cosas contundentes. Y ahí también sigue la... Los hechos me golpearon. Ellos me obligaron a aceptarlos como hechos. Y abro en paréntesis, pongo, y me condujeron a aceptar el espiritismo. También en la lista de HPV se encontraba el celebrado químico y médico Sir William Crookes, quien, como informa la Enciclopedia Británica, abro comillas ahora, mantuvo su creencia en la realidad de los fenómenos ocultos desde la década de 1870 hasta su fallecimiento. Cierro las comillas. Sir William Crookes, Enciclopedia Británica, 1959. En 1897 fue presidente de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Ese mismo año se lo nombró caballero. En el 50, aniversario de su fallecimiento, el científico americano, abril de 1969, dice, abro comillas, en Sir William Crookes encontramos a un hombre directamente descendiente de los gigantes del pasado, hombres que podían volver su atención con igual facilidad hacia las grandes divisiones de la ciencia y lograr un trabajo de importancia duradera en cada una. La conmovedora
combinación de diversos dones de circuyen aguda la observación e incansable habilidad experimental. Jungo con la brillante mente e imaginación. Jungo. Debe ser juego, ¿no? Me parece. Bueno, junto con la brillante mente e imaginación de un poeta, le han asegurado para el resto de los tiempos un lugar en la gran lista de hombres ingleses de la ciencia. Es tuyo. Sigue. Ok, nos estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta tarde. No sé qué les pareció a los hermanos, la biografía de nuestra querida Elena Petrovna. Comentarios, opiniones, preguntas, hermanos, ahora. Ahí lo que de verdad que uno se queda asombrado es, vaya, todos los hechos y las acciones y las cosas que ocurrieron en esa época. Es un fenómeno eso. Cómo ella influyó en todas las grandes mentes de esos científicos que eran ultramaterialistas como Wallace y Crookes, y después se pasaron al camino espiritual porque descubrieron la verdad, que eran pruebas y evidencias verdaderas de esos movimientos de Rochester, Catalina King, las fantasmas que le aparecían en el gabinete, y después fueron criticados tanto por el mundo científico porque se habían hecho espiritualistas. Incluso Crookes dicen que visitaba la Sociedad Teosófica después, que fue el que descubrió el tubo de rayos catódicos con el cual hicieron el televisor después de la radio. Que ella influyó mucho en el mundo occidental de las maneras más espiritualistas, influyó esta gran coloso de la teosofía, nuestra querida Elena Petrov. Para mí son varias partes las que me hizo reflexionar. Primero, justamente eso, que si el espiritismo hubiese sido puro para un buen trabajo y no para cosas oscuras, por eso tampoco ella quería dar mucha información, no debía, pero tampoco podía dar mucha información, porque si no es un espíritu muy puro o no es una persona muy de una conciencia elevada, tiene un mal uso. Entonces, eso fue aprovechado para mí por el materialismo para decir que todo lo que se postulaba se debía comprobar. Por eso empezó y ese tipo de cosas no se podían comprobar. Entonces, por eso la desechaban. Pero si nosotros recordamos cuando estudiamos un poco los Yoga Sutras o qué sé yo, algo, en un libro de Taimi está que dice que nosotros, si tuviéramos una conciencia elevada, podríamos llegar a través de nosotros mismos a la verdad de las cosas, pero a la verdad no la verdad de la forma, sino la verdad de la esencia. Por ejemplo, de ver las formas geométricas de los distintos elementos de la tabla periódica, que ellos lo lograron y ningún o muy pocos científicos lo pudieron lograr. Entonces, por eso digo que es una mezcla de cosas. Y otra de las cosas es que veo que la sociedad no mejoró mucho, porque las mismas mezquindades o, o no sé cómo llamarlos, esos mismos egoísmos que había en la sociedad teosófica de aquella época, siguen estando. O sea, me parece que de eso no sé si evolucionamos. ¿Qué son las formas de la tabla periódica? Fue Los un modelo. elementos, ¿Eh? los elementos de la tabla periódica en química, cuando ibas en el secundario te mostraron los elementos de las, bueno, los elementos. No sabía, perdona, no sabía a qué te referías.
Sí, A la la tabla. tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es eso. Sí, Ernesto, ¿qué ibas a decir? No, sobre la tabla periódica, William Crookes, este mismo que hemos visto que era un gran científico, físico y químico de su época, el más grande, dicen, del siglo XIX, él postuló una teoría para la tabla periódica de los elementos, pero era como un modelo totalmente en espiral o helicoidal, que es más accesible 1000 veces que el que presentó después el ruso Dmitry Mendeleev, que puso que todo eran por familias, por gases, que era totalmente rectangular. Pero el que él da, Crookes, se basa más en la verdad. Empieza con la espiral, el primer elemento es el hidrógeno, y así se va moviendo poco a poco y vienen las familias. Creo que la ciencia materialista, como era muy espiritualista, como que lo hizo un ostracismo. Claro, eso es lo que estudiamos con Gaspar, por eso es difícil de comprender, pero eso es lo que estudiamos con Gaspar, ¿no es cierto? Sí, lo estudiamos, parece que Vos en el libro estabas- de Ginaradaza, lo que es Introducción a la sí, Teosofía, él le dedica un capítulo a eso y mostraba en gráficos la tabla periódica, cómo eran los elementos claro. en espirales, en la izquierda y la derecha, cuáles eran magnéticos y negativos y positivos, y así iba describiendo ese gran modelo. Y lo último que decís es una gran verdad, dice, sobre el gran personalismo, el gran egoísmo que está en la sociedad teosófica, que es más bien totalmente una profanación que han hecho, no como una institución espiritual, sino como una lucha de poderes, como que se ha vuelto como una secta, pues, como una secta. Habló el presidente algo y todo el mundo tiene que obedecer como sectario. Eso no es así, eso fue una gran corrupción que hubo en la sociedad teosófica para desprestigiarla y destruirla y que no fuera más un instrumento de luz como lo era antes. Que vino este presidente, que es uno de los peores, este Tim Boy en una conferencia decía que él era el Mesías. Que, imagínate, grabado y todo está en Nueva York. Y la otra, Nueva Zelanda, segundo cargo, le seguía la corriente para desprestigiar la sociedad. Incluso hablaba mal de Blavatsky, incluso, imagínate, eso es una cosa horripilante de ese Tim Boy. Los de Team Boy. Sí, Tim Boy, ese mismo. Bueno, Lo que pasa, bueno, pero nosotros tenemos que empezar a tener conciencia por nosotros mismos, o sea, de realmente buscar, estudiar, pero ¿para qué? No para saber más ni brillar. No, no lo digo por vos, Ernesto, ¿eh? No, 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 yo sé que vos sabes mucho, pero esto particularmente no lo digo por vos. Lo digo en general, sino que tenemos que estudiar, los que no tenemos una mente tan brillante como la tuya, tenemos que estudiar con conciencia para lo que decía hoy, para evolucionar nosotros y que evolucione todo el mundo, toda la tierra en sí, no por un egoísmo, sino estudiar para tener un conocimiento más certero de las cosas, pero que eso nos haga ser mejor persona, más fraterno, más comprensivo, saber ayudar más, no para guardarnos la sabiduría, para guardarnos o para ser sobradores, no, sino al revés, ser más humildes, justamente. Bueno, no hablo más. Gracias. Gracias a ustedes, hermanos. No, no es bueno darle halago a los hermanos de Milce, no. Aquí todos aportamos lo que tenemos. Estamos en el trabajo, hermanos, entonces tremendo estudio, la biografía de nuestra querida Elena Petrov.